Muy bien, jóvenes, el siguiente tema a evaluar es hipercalcemia. La hipercalcemia se define como un nivel de calcio sérico por arriba de 10.5 miligramos por decilitro. La causa más frecuente es en el paciente ambulatorio el hiperparatiroidismo primario y la causa más frecuente en el paciente hospitalizado, que es aquel que puede llegar con niveles más altos de calcio y es necesario hospitalizarlo para iniciar el protocolo de estudio y para disminuir la sintomatología. Habitualmente las enfermedades malignas son aquellos que generan que el paciente tenga que hospitalizarse. Dentro de los medicamentos es importante recordar, a pesar de que vamos a ver algunos otros medicamentos más frecuentes, que el litio genera hipercalcemia por aumento en la secreción de PTH, recordando que el litio se asocia al crecimiento tiroideo y a diabetes insípida nefrogénica. La hipercalcemia sintomática con niveles entre 11.5 y 12.5 es habitualmente la hipercalcemia que inicia con datos clínicos, que habitualmente es el paciente con una enfermedad maligna, y la hipercalcemia grave es habitualmente con un nivel sérico por arriba de 15, que es una urgencia para poder realizar el tratamiento. Entonces, calcio sérico arriba de 10.5 miligramos por decilitro y el calcio iónico o un calcio iónico también por definición de hipercalcemia por arriba de 5.6 miligramos por decilitro. La hipercalcemia tiene bastantes etiologías. Las causas más comunes, el hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo terciario y secundario ya a estas fechas. En este caso, todas las causas de hiperparatiroidismo se consideran las principales etiologías. Malignidad es la segunda, aunque veremos algunas frecuencias o si ven algunos libros, las frecuencias son muy similares, inclusive muchas se van por arriba para malignidad. Pero en el caso de neoplasias o malignidad, tenemos la hipercalcemia humoral. Las causas habitualmente son metástasis óseas y mieloma múltiple, que son muy sugestivas del paciente con hipercalcemia, cuya causa es una neoplasia. Las causas menos frecuentes tenemos la intoxicación por vitamina D, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, la sarcoidosis o enfermedades granulomatosas, el uso de diuréticos, litio, como lo habíamos visto, la inmovilización, el hipertiroidismo, la falla renal. Entonces, prácticamente son bastantes causas. Las causas más importantes serían el hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario, seguido de neoplasias. Características clínicas de la hipercalcemia. Las características renales o de afectación renal. La hipercalcemia genera una diabetes insípida, poliuria, polidipsia. A nivel gastrointestinal genera constipación, vómito, anorexia, dolor abdominal. A nivel del sistema nervioso central, confusión, letargia, depresión. Y otras sintomatologías habitualmente establecidas son la presencia de prurito por hipercalcemia, el ojo seco o la queratopotea blanda, que puede llegar a afectar el cristalino. Fármacos. Aquí sí me interesa mucho, jóvenes, que se aprendan aquellos fármacos que pueden inducir hipercalcemia, porque son fármacos de uso bastante frecuente. Litio, tiazidas, los diuréticos ya se recuerdan que producen hipocalcemia, vitamina A, estrógenos, ácido retinoico y antiestrógenos usados en el tratamiento de cáncer de mama, como serían los moduladores de receptores de estrógenos, a eso se refieren, raloxifeno y la minofilina. Causas endocrinológicas de hipercalcemia es otra pregunta frecuente que les realizan. Entonces, prácticamente tenemos el hiperparatiroidismo primario, el hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, feocromocitoma y el bipoma. La acromegalia genera hipercalciuria pero sin hipercalcemia. Este es un diagrama de diagnóstico diferencial de hipercalcemia. Nosotros tenemos hipercalcemia que casi siempre medimos, o básicamente este diagrama nos muestra lo que debemos de medir para generar el protocolo de estudio en un paciente con hipercalcemia. Debemos de tener nivel sérico de PTH, debemos de tener cuando menos el nivel de calcio sérico y el nivel de calcio urinario, así como el fósforo a nivel sérico, los niveles de vitamina D y prácticamente también, como lo habíamos comentado desde el principio, los niveles de PTH. Normalmente la hipercalcemia se define como que si hay un nivel elevado de PTH o el normal, normalmente debemos establecer de manera secundaria el nivel de calcio en orina. Si la calciuria en 24 horas está alta, es un hiperparatiroidismo primario, un hiperparatiroidismo terciario sin hiperfosforemia e insuficiencia renal como causa. Si tenemos una calciuria disminuida en 24 horas, tendremos una hipercalcemia hipocalciúrica familiar como causa principal, siempre y cuando la PTH casi siempre sea de características normales. Si por el contrario tenemos una PTH disminuida junto con fosfato o fósforo sérico incrementado, debemos de hacer o establecer la medición de vitamina D.
Si la vitamina D está incrementada, tenemos una intoxicación por vitamina D como causa, enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis o la presencia de linfoma. Si por el contrario tuvimos una PTH disminuida, un fósforo aumentado y una vitamina D disminuida, nuestras causas se originan a nivel óseo, metástasis líticas, hipertiroidismo, intoxicación con vitamina A y mieloma múltiple como principales etiologías. Si nos vamos en ese mismo segmento, si tenemos una PTH disminuida y un fósforo disminuido, nuestro principal diagnóstico sería un carcinoma secretor de una proteína relacionada con la PTH, como veremos más adelante. Entonces, más o menos este es el diagrama más sencillo que se puede seguir para poder establecer la probable etiología de un paciente que se manifiesta con hipercalcemia sérica de manera bioquímica y con hipercalcemia sintomática o clínica. La severidad de hipercalcemia se divide en hipercalcemia leve, aquel nivel entre 10.5 y 12, que es la moderada es de 12 a 14, y la grave es habitualmente mayor de 14, aunque otros libros dicen o mencionan que sea por arriba de 15. Para nuestro curso prácticamente tomaremos en cuenta el nivel de 14 como el definitorio de una hipercalcemia grave. ¿En qué se origina o cuál es la situación de definición de una hipercalcemia grave? Que es aquella que está en relación a un riesgo de parada cardíaca o un paro cardíaco y coma, mientras que la leve y la moderada casi siempre si son crónicas se toleran bien y las formas agudas son las que pueden dar síntomas graves a pesar de que no llegara a un nivel sérico por arriba de 14. Entonces, esa es una de las situaciones. Las dos situaciones o las afectaciones más importantes que ponen en peligro la vida por una hipercalcemia son la afectación del sistema cardiovascular con hipertensión arterial, bradicardia, bloqueo de rama, bloqueo auriculoventricular, aplanamiento de onda T, acortamiento QT e incrementar el riesgo de toxicidad por digoxina. Neuropsiquiátricas como manifestaciones, ansiedad, depresión, falta de atención, letargia, estupor, confusión, coma, un deterioro rostro-caudal, y la más frecuente o las manifestaciones neuropsiquiátricas son más frecuentes en ancianos y es más frecuente que también se presenten elevaciones bruscas de calcio. La hipercalcemia, en este caso, tiene un tratamiento independientemente de la etiología por la situación que pueda desencadenar o urgencia o alteraciones que pueden poner en peligro la vida. Normalmente se basa en tres pilares del tratamiento de la hipercalcemia: hidratación adecuada, aumentar la eliminación renal de calcio e inhibir la resorción ósea. Para la hipercalcemia leve arriba de 10.5 hasta un nivel de 12 miligramos, no suele requerirse un tratamiento inmediato. Igual, habitualmente la hidratación correcta, el tratamiento de la enfermedad etiológica o de base son suficientes. Se evitan factores desencadenantes como el uso de tiazidas, litio, ácido acetil salicílico, deshidratación, inmovilización prolongada y alta ingesta de calcio. Son parte de los elementos necesarios para impedir. El ácido acetil salicílico, aparte de que favorece más la toxicidad gastrointestinal, tiene un mecanismo importante que es tarea para ustedes tratar de evaluar cuál pudiera ser la causa de hipercalcemia por el ácido acetil salicílico. Hipercalcemia moderada de 12 a 14 miligramos por decilitro es una hipercalcemia crónica o asintomática, al igual que la hipercalcemia leve, y las formas agudas o sintomáticas se tratan con hidratación, uso de diuréticos para favorecer la eliminación renal de calcio, el uso de bifosfonato, calcitonina y glucocorticoides para inhibir la resorción ósea. Esto es básicamente dependiendo también de las causas. La hidratación realmente, si se fijan, es de 200 a 300 mililitros por hora en las primeras horas para conseguir una diuresis estándar entre 100 a 150 mililitros por hora. En ese otro cuadrito que viene en su libro del CTO, básicamente aquí es donde encontramos diferentes datos pues en los diferentes libros que pueden ustedes llegar a checar para este tema. En este caso le hacen o se genera también un tratamiento inicial para la hidratación. Normalmente la hidratación es la piedra angular más importante. El uso de diuréticos, si no están contraindicados, es la segunda piedra angular. Y a partir de ahí, la mayoría de los libros puede diferir en qué medicamento sería el tercer medicamento en utilizarse. Aquí, por ejemplo, en este cuadrito nos dicen que la calcitonina tiene una actividad de comienzo en horas y una duración de 2 a 3 días como actividad o como medicamento empleado para disminuir los niveles de calcio de manera en una situación aguda o en una situación en la que se presente toxicidad. Tiene una acción rápida, tiene taquifilaxia, efecto máximo 48 horas y después de eso prácticamente ya no genera un efecto muy adecuado para disminuir el calcio.
Los bisfosfonatos de manera intravenosa, dice aquí que tardan entre 1 o 2 días en realizar su actividad, con una duración de 14 a 15 días. Disminuyen la resorción ósea, inhibir la actividad del osteoclasto porque van y se depositan dentro del osteoclasto y se mantienen ahí durante un lapso de 2 semanas. Y básicamente se utiliza el ácido solendrónico y el pamidronato. Generan alteraciones del fosfato y generan o pueden llegar a determinar la presencia de fiebre en un 20%. Glucocorticoides de 3 a 5 días para realizar la actividad, con una actividad que puede llegar a durar días y semanas. Tiene una actividad antiinflamatoria. Principal actividad es para controlar los tumores, sobre todo metastásicos y sobre todo en caso de mieloma y linfoma, y controla la síntesis de vitamina D. También son importantes en el caso o su uso está establecido para la hipercalcemia tumoral o para el exceso de vitamina D como causas. La aplicamicina, un antibiótico cuyo nombre comercial es mitramicina, que se emplea actualmente casi siempre solamente para cáncer testicular. Sí es un medicamento antibiótico que inhibe la síntesis de ARN, pero realmente se encontró diferentes propiedades. También es un medicamento que actúa a nivel de los osteoclastos para disminuir la resorción ósea. La aplicamicina realmente es un medicamento que actualmente pocamente se emplea para una hipercalcemia aguda y por la toxicidad que puede llegar a tener a nivel medular, y realmente es un medicamento que se emplea poco en la actualidad. La diálisis normalmente tiene su actividad es rápida, en este caso hablando de hemodiálisis específicamente, y se extrae el calcio dializado y normalmente se emplea para las situaciones en las cuales hay hipercalcemia acompañante junto con hiperfosfatemia para el paciente con enfermedad renal crónica y en las situaciones de hipercalcemia grave con sintomatología aguda con problema renal también. Ahora, en este otro libro prácticamente nos vuelven a mencionar los primeros dos elementos de tratamiento más importantes: solución salina, hidratación, promover la excreción renal de calcio, furosemida, también promover la excreción renal de calcio, y aquí ya nos manejan otro tipo. En tercer lugar, el uso de bifosfonatos con inhibición de osteoclastos, que si se fijan son las 3 piedras angulares. En este caso, nada más manteniendo importantemente o conociendo si el paciente tiene una lesión renal aguda o si tiene factores de riesgo para desarrollar una lesión renal aguda. El otro medicamento, los antídotos hipercalcémicos, calcitonina y plicamicina, realmente inhibidores de la RNA directamente, como les había dicho la plicamicina. Y el riesgo de la calcitonina directamente, que también inhibe el RNA en osteoclastos, es la taquifilaxis. Realmente sería el cuarto medicamento en empleo. Glucocorticoides, intoxicación por vitamina D, mieloma múltiple o hipercalcemia neoplásica. Esas serían las principales indicaciones, y específicamente casi siempre el empleo de hidrocortisona como parte de los glucocorticoides. Y hemodiálisis en aquellos pacientes con hipercalcemia y con falla renal agregada. La hipercalcemia grave, habitualmente con un nivel sérico de calcio arriba de 14 miligramos por decilitro, normalmente se realiza la hidratación, diuresis, el uso de bifosfonatos, que disminuye la resorción ósea, efecto máximo entre 48 y 96 horas, con prolongación hasta dentro de 2 o 4 semanas. Nos vuelven a cambiar un poquitito las cifras. Normalmente nos vamos a quedar con su efecto máximo o efecto de duración máxima a las 2 semanas, con una actividad un inicio de actividad entre 18 a 24 horas. Y de elección en la hipercalcemia secundaria neoplasias, también es una situación que también debe de evaluarse. Realmente aquí lo más importante es que empleen los medicamentos en el orden que venían en el cuadro anterior. Y nos vamos a ver otro cuadro en el cual realmente es actualmente el empleo de estos medicamentos en orden para una situación de hipercalcemia que no responde a las primeras dos medidas, que son hidratación y el uso de diuréticos. ¿Qué medicamentos de bifosfonatos podemos emplear? Los de uso intravenoso, pamidronato y solendronato. Uso de calcitonina: inhibe la resorción ósea y aumenta la excreción renal de calcio. Inicio de acción entre 4 y 6 horas, duración máxima de 48 horas. Se administra junto con solución salina de bifosfonatos. Principal indicación: hipercalcemia, casi siempre secundaria a hiperparatiroidismo. Recuerden que son antídotos hipercalcémicos que tienen actividad sobre el RNA a nivel osteoclástico, es decir, también inhiben la resorción por osteoclastos. Y es recomendable utilizar un test de hipersensibilidad porque también hay riesgo de una reacción de hipersensibilidad por su uso.
La dosis normalmente es subcutánea o intramuscular, que son otras situaciones, y la situación de la taquifilaxia que habíamos comentado. Glucocorticoides, inhibición de la resorción ósea y la absorción intestinal de calcio. Indicación: el exceso o intoxicación por vitamina D, mieloma múltiple, sarcoidosis, linfoma principalmente. Entonces, aquí básicamente es el uso de hidrocortisona o metilprednisolona. Entonces, básicamente, en ese otro recuadro, en otro libro, nos dice que el uso de calcitonina está realizado para la indicación de hipercalcemia por hiperparatiroidismo, en este caso enfocándose en hiperparaprimario. El uso de glucocorticoides para la intoxicación por vitamina D, mieloma múltiple, linfoma y sarcoidosis, como enfermedades granulomatosas o tuberculosis. Y los bifosfonatos prácticamente empleados en la hipercalcemia secundaria neoplasias. Bueno, entonces, si se fijan, hay diferencias entre los tres libros, hay diferencias también inclusive en el pico de acción y en la duración. Hemodiálisis, vamos a establecer el uso de hemodiálisis en el caso de tener una hipercalcemia por arriba de, en este caso, de 14, que es una hipercalcemia grave, y casi siempre la indicación absoluta es 18 a 20 miligramos por decilitro de calcio o con clínica neurológica, con deterioro, pero siempre y cuando tengamos estabilidad hemodinámica. Nosotros nos quedaremos con la indicación de más de 14 de calcio como una indicación, en este caso relativa, para el uso de hemodiálisis como un tratamiento para bajar el calcio de manera rápida y de situación urgente. Ahora, esto es lo que nos vamos a quedar nosotros como tratamiento. El tratamiento siempre, los dos pilares iniciales son hidratación, indicación de diurético. Tercer lugar, bifosfonato, solendronato, tiempo de inicio 18 horas específicamente para el solendronato. El pamidronato sí es aquel que dura hasta 48 o 72 horas. El uso de calcitonina con una activación a las 24 horas. Y el único problema es la taquifilaxia y las reacciones de hipersensibilidad. Y los corticoides con actividad o inicio de acción entre 3 y 5 días. Ese sería el orden. Por lo tanto, si yo tengo una hipercalcemia neoplásica, ¿puedo utilizar bifosfonatos? Sí, porque ya vi que están indicados, y puedo iniciar también corticoides, porque también tiene una indicación, esperando que los corticoides mantengan una duración mucho más amplia que el bifosfonato, o a pesar de que actúen de manera mucho más tardía. Entonces es importante que ustedes encuentren en este orden estas 5 etapas de tratamiento para una hipercalcemia aguda que deben emplearse en los pacientes. La calcitonina a veces es muy difícil de conseguir en los hospitales, por lo tanto casi siempre nos quedamos con 4 medicamentos: solución, salina, diurético, bifosfonato y corticoides. Obviamente, dependiendo también de la causa, tiene la indicación específica de acuerdo al cuadrito que acabamos de ver. Las glándulas paratiroides, 4 glándulas por detrás de las glándulas o de los lóbulos tiroideos, para que recuerden anatómicamente dónde se encuentran. Y normalmente son 4 glándulas, 2 tipos de células principales y las células oxifílicas. Prácticamente las células principales son las que realizan la actividad de la producción de PTH. Hiperparatiroidismo primario como principal causa de noma paratiroidea en 85% de los casos, que puede ser único múltiple. 15% de los casos de hiperpara obedece a una hiperplasia paratiroidea, 80% en forma esporádica, más en mujeres relación 4-1, y el 20% asociados a síndromes de neoplasias endocrinas múltiples MEN1 y MEN2A. Manifestaciones clínicas: hipercalcemia como manifestación bioquímica, acompañados de hipertensión, gastritis, úlcera péptica, pancreatitis, colelitiasis. Manifestaciones más frecuentes: enfermedad ósea con la aparición de osteitis fibrosa quística y enfermedad renal con nefrolitiasis recurrentes o nefrocalcinosis. Lo importante es que recuerden que la enfermedad ósea puede llegar a presentarse sin nefrolitiasis o nefrolitiasis sin enfermedad ósea. Entonces, habitualmente no se presentan al mismo tiempo las dos manifestaciones. La presentación clínica más frecuente, la clínica importante, clásica del hiperparatiroidismo primario, que es la poco frecuente actualmente, se refiere a la afectación renal por nefrolitiasis, cálculos de oxalato de calcio, fosfato de calcio, nefrocalcinosis con una nefritis intersticial o una diabetes insípida nefrogénica. Afectación ósea con osteitis fibrosa quística, que es la lesión ósea acompañada de disminución de trabéculas óseas o de hueso, en este caso trabecular, aumento de osteoclastos, en este caso osteoclastos gigantes,
cercanos a las lagunas o a las lagunas de Hounsfield a nivel del hueso, con resorción subperióstica en falanges y cráneo en sal y pimienta, que eran las características clásicas del hiperparatiroidismo, y la afectación renal y la afectación ósea no suelen aparecer a la vez, como les había comentado. El cuadro entonces clásico del hiperparatiroidismo también puede haber manifestaciones neuromusculares por esa hipercalcemia con debilidad muscular proximal, neuropsiquiátrica, sobre todo con alteraciones en la concentración, depresión, y las gastrointestinales, que serían también de las más importantes, con la aparición de dolor abdominal, vómito, pancreatitis, úlcera duodenal, y las reumatológicas con pseudogota condrocalcinosis, y las oculares con queratopatía en blanda u ojo seco. Ahora, eso es el cuadro clásico. Actualmente, en la actualidad, a partir del 2010-2015, son menos frecuentes encontrar esta clínica en los pacientes. El cuadro clínico actual de un paciente con un hiperparatiroidismo, en este caso primario, normalmente es un paciente que se encuentra sintomático, forma más frecuente de la presentación actual, que tiene osteopenia, osteoporosis o dolores óseos difusos, y que realmente es el motivo de protocolo de estudio, a que el paciente, en su lugar de tener manifestaciones óseas, que tiene nefrolitiasis o litiasis renal, que es el síntoma más frecuente, y aquel paciente que inicia con hipertensión, nefrolitiasis, dolores óseos, alteraciones del metabolismo, en este caso de carbohidratos, hiperinsulinismo y otras alteraciones inespecíficas como astenia y dificultad para la concentración. Realmente este es el cuadro más frecuente que puede tener un paciente con sospecha de un hiperparatiroidismo primario. Nefrolitiasis, osteoporosis y osteopenia en un paciente con una edad por debajo de las frecuencias más importantes de estas causas. Normalmente, una persona arriba de 40 años con osteopenia, poliuria y urolitiasis sugieren hiperpara primario. Esa es la característica más importante en el cuadro clínico para la sospecha de un hiperpara primario actualmente. Sí puede haber datos de manifestaciones gastrointestinales neuropsiquiátricas, sí lo puede haber, pero eso es menos frecuente en la actualidad. Hiperparatiroidismo y daño a órganos. Normalmente tenemos osteoporosis, que es la causa o es la manifestación ósea más frecuente, junto con osteopenia. Los cambios radiológicos incluyen resorción subperióstica, con alteraciones en el cráneo en sal y pimienta, con disminución de la densidad de la laminadura, alrededor de los dientes, etcétera, y quistes óseos. Y las manifestaciones de fibrosis quística, osteitis cirrosa quística, usualmente acompañándote a un hiperparatiroidismo terciario, bueno, aunque vamos a ver que realmente es la principal manifestación antes de los cambios por osteoporosis. Es decir, de un paciente con hipercalcemia y con hiperparatiroidismo primario puede tener manifestaciones radiológicas osteoporóticas o de osteitis cirrosa quística. De las dos, la más frecuente es la fibrosis quística, pero la osteoporosis puede ser una lesión ósea que se presente de manera crónica en un paciente que pueda tener una fibrosis quística o una osteitis cirrosa quística. ¿Cuáles son las otras manifestaciones o los órganos a daño de órganos a nivel renal? La nefrocalcinosis, la litiasis renal recurrente, deterioro renal, nefritis intersticial o la diabetes insípida nefrogénica, y a nivel de articulaciones la presencia de condrocalcinosis, el exceso de calcio inducido por ese hiperparatiroidismo que pasa a nivel sérico, que llega a depositarse de manera errónea a nivel de cartílago, y la presencia de pseudogotas. Y la manifestación gastrointestinal más importante que hay que cuidar en un paciente con hipercalcemia es la presencia de pancreatitis. El hiperparatiroidismo clásico, entonces, cráneo en sal y pimienta, clásico pregunta de examen nacional, y la resorción superióstica de las falanges, que se muestra ahí en las flechitas. Las otras manifestaciones de la osteitis fibrosa quística son las erosiones subperiósticas en el hiperparatiroidismo, que también se muestran en la imagen hacia la derecha de las falanges, que son manifestaciones de la osteitis fibrosa quística. La presencia o la disminución en la densidad ósea a nivel de los huesos largos. La presencia en la imagen A que se viene en esta diapositiva, es la calcificación de arterias. Si se fijan ahí, las flechas hacen o están señalando una arteria con las llamadas túnica adventicia media, y el endotelio en este caso. Bueno,
más que nada es la calcificación de todas las capas de la arteria y que se hace visible en la radiografía cuando no deben de verse. Esa es la otra manifestación de la hipercalcemia y de la osteoitis fibrosa quística por un hiperparatiroidismo primario, que es realmente la que causa la mortalidad importante en estos pacientes por causas cardiovasculares, porque lo mismo ocurre a nivel de la circulación coronaria. En la imagen hacia abajo vemos una clásica imagen de jersey de rugby en el hiperparatiroidismo con lesiones o con áreas de menor densidad a nivel óseo, en la cual es por la actividad de la PTH en exceso. Y en la imagen C, hacia la izquierda, la última es una condrocalcinosis con depósito de calcio, como habíamos visto en las primeras pláticas. El incremento del producto calcio-fósforo genera ese depósito en áreas donde normalmente no debe haber ese depósito, generando esa condrocalcinosis en lugares donde no debería haber esa cantidad de calcio-fósforo depositado. Diagnóstico de hiperparatiroidismo primario es una primera fase, es el diagnóstico bioquímico, hipercalcemia, ahí me equivoqué, es hipercalcemia, hipofosfatemia acompañándose por el efecto que tiene la PTH en exceso. En la orina aparecerá hipercalciuria por el aumento de la filtración de calcio más hiperfosfaturia con disminución de la reabsorción de fósforo, la presencia de acidosis metabólica por eliminación de bicarbonato y los niveles de PTH elevados en el 90% de los casos o el 10% en los límites superiores normales. Nunca es baja, nunca es suprimida, ya que esto descarta el diagnóstico bioquímico, y el nivel de vitamina D con la aparición de 24-25 de hidrovitamina D de manera normal y la 1,25 de hidrocolecalciferol normal o ligeramente elevada por la actividad en este caso de la PTH. Segunda fase, una vez que hacemos el diagnóstico bioquímico, es la segunda fase, determina pues el diagnóstico de localización, realmente si el problema es a nivel de glándulas paratiroides, es la aplicación de un ultrasonido cervical y la aplicación de un gamagrama con un radionuclócido que es el Sestamibi, que llega directamente a nivel de estas células que veíamos principales oxifílicas a nivel de las glándulas paratiroides. La exploración quirúrgica por un cirujano experto, que actualmente se considera importante, es una cirugía que requiere la exploración quirúrgica, es una cirugía de larga duración porque el cirujano, dependiendo de las manifestaciones macroscópicas, es el que va a decidir cuántas glándulas va a extirpar en el caso de un hiperparatiroidismo y también con la aplicación de una biopsia transquirúrgica al momento de estar en el tiempo quirúrgico. Arteriografía cervical, resonancia magnética se reservan en casos que haya cirugía previa y recidiva, y en este caso para ver realmente si hubo restos de ese tejido, esas glándulas paratiroideas que hayan quedado dentro del tejido que se haya removido previamente. La captación lipofílica, el Sestamibi, captación mayor en las células anormales, entre más células anormales mejor se observa esta aplicación o esta captación de este gamagrama con Sestamibi. Ahí podemos ver que la captación es mucho más intensa. En la imagen de la derecha, a las 2 horas, en una sola glándula, que es la que capta este radionuclócido, y realmente indica pues un adenoma paratiroideo de una sola glándula. Quirúrgicamente el tratamiento sería extirpar, si es que hay indicaciones, específicamente esa glándula afectada o inclusive las otras glándulas, dependiendo también de las características macroscópicas por parte del cirujano de cuello. El gamagrama con Sestamibi entonces detecta adenomas y adenomas de 50 miligramos, 200 miligramos, límite. Existen adenomas con pocas células y prácticamente existen adenomas con pocas células oxifílicas, que realmente las células oxífilas son las que captan y que tienen la malignización para poder captar el Sestamibi, para poder detectar o para poder emplearse como elemento marcador de un problema neoplásico, en este caso de un adenoma. El diagnóstico diferencial, el aumento de la PTH, prácticamente lo hacemos. Otras causas de aumento de PTH aparte del hiperpara primario son la insuficiencia renal, la deficiencia de vitamina D, la hipercalciuria renal y medicamentos, litio y tiazidas. Son las 4 causas que deben de evaluar o que deben de tener en mente al momento que tienen una elevación del nivel sérico de PTH. Tratamiento del hiperpara primario.
tengo calcio aumentado con fósforo disminuido, puede ser o la mayor veces es asintomático, con una PTH elevada. Criterios quirúrgicos, si hay criterios quirúrgicos, sí, prácticamente el tratamiento es quirúrgico. ¿Y cuáles son esas indicaciones quirúrgicas? Si el paciente es menor de 50 años o si tiene una edad mayor de 50 años con al menos uno de estos criterios. Con un calcio sérico por arriba del límite superior a la normalidad, habitualmente arriba de 10.5, aclaramiento de creatinina disminuido menor de 60 ml minuto, induciendo una nefritis intersticial crónica como causa de la enfermedad renal, reducción de la densidad mineral ósea por debajo de 2.5 densidades en el score-T en columna vertebral, es decir, datos de osteoporosis, y cualquier hiperpara primario que presente signos o síntomas relacionados con hipercalcemia. Nefrolitiasis presenta indicación quirúrgica de entrada. Criterios quirúrgicos entonces serían estos. ¿Qué es lo que se hace? El diagnóstico de localización, el gamagrama con Sestamibi, ecografía cervical principalmente, y se establece pues la necesidad quirúrgica. Si no tiene criterios quirúrgicos, se realiza hidratación, se emplean medicamentos como bifosfonatos, moduladores selectivos de receptores estrogénicos en el caso de estar dentro del área o del tiempo de menopausia, y calcimiméticos principalmente. Ahora, ¿qué tipo de indicaciones quirúrgicas o qué cirugías? Actualmente para tiroidectomías mínimamente invasivas, en hiperplasia para tiroidectomías totales o subtotales con implante de músculos de antebrazo o en el músculo esternocleidomastoideo, que eso lo vamos a ver en otra diapositiva con mayor cantidad de datos. Entonces, es importante establecer si hay hiperplasia o es un adenoma. Realmente, el gamagrama con Sestamibi casi siempre está ubicado para establecer la presencia de un adenoma. A pesar de esto, durante el tiempo quirúrgico, el cirujano de cuello, que es parte de su preparación, debe ser sobre todo un experto en la extirpación de glándulas paratiroides, debe de analizar las 4 glándulas para buscar datos de hiperplasia o datos de adenoma de manera macroscópica para poder definir y decidir en el momento quirúrgico la extirpación de 1, 2, 3 o las 4 glándulas dependiendo del tipo de afectación que él capte. Hiperparatiroidismo es la cirugía indicada si los síntomas de hipercalcemia, calcio por arriba de 11.5, insuficiencia renal, edad por arriba menor de 50 años, nefrolitiasis, osteoporosis. Sería una manera más sencilla de entender las indicaciones quirúrgicas. Fíjense bien en el calcio 11.5, en el otro nos decía que 1 miligramo por arriba del límite normal. Entonces captemos 11.5 como una indicación quirúrgica, del 11.5 de calcio como una indicación quirúrgica del nivel de calcio para indicación de cirugía. Síndrome de hueso hambriento, que causa hipocalcemia, es una complicación frecuente que se presenta entre 1 a 4 semanas de paratiroidectomía, que es una de las complicaciones habituales que se van a presentar en estos pacientes. También lo veremos más adelante. Técnicas quirúrgicas, entonces, tratamiento, el único tratamiento es curativo. Medicamentos realmente es un tratamiento empleado para las situaciones en las cuales no tenga indicación quirúrgica o el riesgo quirúrgico sea muy alto. Según la afectación glandular, es la técnica quirúrgica. Si es un adenoma con un gamagrama Sestamibi muy indicativo de un adenoma, se extirpa la glándula patológica tras explorar las demás y se descarta la existencia de más de una glándula afectada. Es una paratiroidectomía mínimamente invasiva. La hiperplasia, por su caso, se realiza una técnica quirúrgica que consiste en una paratiroidectomía subtotal con extirpación completa de 3 glándulas y parcial de la cuarta, o la paratiroidectomía total con trasplante de una porción de las glándulas a los músculos del antebrazo o al músculo esternocleidomastoideo, que era lo que decía la diapositiva anterior. Entonces, la hiperplasia es mucho más severa, la hiperplasia requiere un tratamiento mucho más importante para, en el caso del paciente, tratar de evitar que esa hiperplasia posteriormente se transforme en un adenoma y que esa hiperplasia realmente es mucho más funcional en exceso para la producción de PTH. Tratamiento médico para aquellos pacientes realmente que no se pueden operar o que no tuvieron la indicación quirúrgica: hidratación, evitar el uso de diuréticos, evitar la inmovilización prolongada, evitar el exceso de calcio en la dieta, y se monitoriza siempre la función renal, los niveles de calcio y la densidad ósea. Uso de bifosfonatos en pacientes solamente con osteoporosis con un T-score, una densidad ósea con un T-score inferior a menos 2.5 densidades. Aquellos que rechacen la cirugía o tengan contraindicación, los bifosfonatos mejoran la densidad ósea pero no modifican el calcio, es importante que lo recuerden. El uso de calcimiméticos como el Cinacalcet, que es indicado si la hipercalcemia es importante. También si hay rechazo o contraindicación a la cirugía,
Y estos medicamentos calcimiméticos actúan sobre los sensores de calcio a nivel de las paratiroides para inducir la disminución en la producción de PTH. No influyen sobre la densidad ósea, pero sí corrigen la hipercalcemia, sinacalciate. Y los estrógenos, en el caso de ser mujeres posmenopáusicas, prácticamente también ayudan a disminuir el nivel de calcio, mejorando aquí sí la densidad ósea. Complicaciones postquirúrgicas. Las complicaciones postquirúrgicas, las principales son la hipocalcemia y la lesión del nervio laringeo recurrente, la hipocalcemia debida a un hipoparatiroidismo transitorio por isquemia y manipulación de las glándulas, que mejora con la aplicación de calcio intravenoso y se corrige en un lapso de 48 a 72 horas. El hipoparatiroidismo postquirúrgico persistente, propio de las cirugías totales de la hiperplasia, totales o subtotales de la hiperplasia paratiroidea, y que obliga al tratamiento de vitamina D y calcio de por vida, y el síndrome de hueso hambriento que les había comentado en el hiperparatiroidismo de larga evolución con mucha desmineralización ósea. El hueso sufre una rápida mineralización después de la cirugía, después de extirpar las glándulas paratiroideas con el exceso de PTH, y se consume o se deposita el calcio directamente sobre el hueso. Esto genera una hipocalcemia aguda. La hipocalcemia es máxima entre los primeros 7 días y suele durar entre 2 a 4 semanas, como habíamos visto. Se administra habitualmente en aquel paciente que ya se conoce con diagnóstico y se evita o se previene con la administración preoperatoria de vitamina D. En este caso, va a mejorar la mineralización ósea, trata de disminuir los niveles de PTH y eso hace que el hueso esté mejor mineralizado y induzca menos hueso hambriento al momento de retirar o extirpar las paratiroides. El otro grupo de pacientes que tienen o que pueden cursar con PTH elevadas o con hipercalcemia es la hipercalcemia neoplásica. En este caso tenemos dos mecanismos: la destrucción ósea. Mediadores de destrucción ósea son principalmente por los tumores de mieloma múltiple o tumores de mama, y la mediación tumoral, que es la producción principalmente de una proteína relacionada con la PTH por tumores de origen epidermoide como mama, riñón, pulmón y genitourinarios. El diagnóstico es una hipercalcemia, en este caso con niveles de PTH propiamente internos o del propio paciente bajos, pero pueden tener niveles de una proteína relacionada con PTH altos, es decir, un síndrome paraneoplásico en este caso, con niveles de vitamina D normal o alto en caso de linfomas productores de vitamina D, que es una variedad de linfomas que son capaces de generar la manifestación de hipercalcemia y trastornos óseos o en litiasis recurrentes como causas. Entonces, hipercalcemia neoplásica lo habíamos visto como la segunda causa de un paciente con hipercalcemia abordado con hipercalcemia. Entonces, prácticamente lo más importante aquí es buscar los tumores más frecuentes. Los tumores epidermoides son los que generan la proteína relacionada con la PTH, que no es PTH propiamente, y mieloma múltiple y el tumor de mama, en la variedad que no es epidermoide, prácticamente eso sí generan destrucción ósea por metástasis, con el paso de exceso de calcio a nivel sanguíneo y fósforo, que genera posteriormente el depósito de calcio y fósforo en diversos sitios y genera hipocalcemia, y eso es lo que estimula o puede estimular la PTH de manera secundaria, aunque aquí predomina casi siempre una PTH de características disminuidas o bajas o indetectables. El hiperparaprimaria y contra la neoplasia, algunos datos importantes que son lo que más podemos llegar a preguntar. ¿Tiene síntomas? El hiperparaprimario habitualmente es asintomática, como vimos. La neoplasia es habitualmente sintomatología propia de la neoplasia local o sistémica. Calcio para los dos es hipercalcemia, y el fósforo se convierte también en un marcador que pudiera empezar a indicar cuál pudiera ser la causa. Para el hiperpara, el fósforo es regla que está disminuido y la neoplasia puede ser disminuido o aumentado, pero el nivel de PTH es incrementado para el hiperpara primario. La neoplasia, habitualmente esa PTH puede estar disminuida de manera inicial y casi siempre se comporta de manera inicial y de manera permanente. En pocos casos, sobre todo para la situación de cáncer de mama, puede haber elevaciones ligeras de la PTH por el depósito excesivo de calcio, fósforo y su disminución en caso de que la paciente tenga poca reserva de calcio posterior. Pero habitualmente lo aprenderemos entonces como que la neoplasia o la hipercalcemia neoplásica habitualmente cursa con niveles de PTH disminuidos.
Hipercalcemia y enfermedad renal, el llamado hiperpara secundario. Mecanismos: presencia de hipocalcemia por retención de fósforo. Recuerden que los riñones están afectados. Hay enfermedad renal crónica, incapacidad para secretar el fósforo a través de la orina y disminución de la producción de calcitrol. El incremento de la producción de PTH de manera secundaria puede generar hiperplasia o puede generar superfuncionamiento sobre las glándulas paratiroideas. El cuadro clínico es dolor óseo, calcificaciones ectópicas, aumento de producción del producto calcio-fósforo, la presencia de prurito, la hiperfosfatemia más calcio ligeramente elevado o normal, más PTH elevada generalmente estimulan la presencia de la llamada enfermedad ósea renal. Las características más importantes del diagnóstico para este tipo de hiperpara secundario es la disminución del funcionamiento renal, así como la elevación del fósforo. La elevación del fósforo. Ahora, ¿el calcio va a estar aumentado o es normal? Normalmente es normal o ligeramente disminuido. El calcio realmente aumenta de manera crónica, no tanto por la enfermedad como tal, sino por la situación del empleo de medicamentos fijadores de calcio, como habíamos visto, sobre todo el carbonato de calcio. Entonces, la bioquímica de este hiperpara secundario habitualmente sería un fósforo alto con niveles de calcio normales o disminuidos. Esa sería la bioquímica inicial. Una vez que tenemos calcio elevado y fósforo elevado, realmente es por la manipulación que hemos hecho tratando de remediar el fósforo con los fijadores de calcio sin una respuesta adecuada y que el paciente no ha seguido un plan nutricional de manera oportuna. ¿Cuál es el tratamiento del hiperpara secundario? Disminuir la ingesta de fósforo a través de plan nutricional, utilizar quelantes de fósforo, que ese es el carbonato de calcio, o en su caso el Teldamer. Y en este caso podemos utilizar agonistas de receptor de vitamina D, que es el paricalcitol, o isiniacalcet, que son agonistas de los receptores de calcio para disminuir la PTH. En últimos casos se indica la paratiroidectomía. Entonces, es importante también el nivel de indicación de una paratiroidectomía en un paciente con hiperpara secundario normalmente es por arriba de 1000 unidades de hormonal de PTH, pero normalmente este nivel es para el paciente con enfermedad renal que ya está en etapa de diálisis o en una etapa de prediálisis. Para el hiperpara primario, realmente el nivel sérico de PTH normalmente casi no se establece como una indicación, sino más bien la sintomatología o los cambios generados por la PTH y por el calcio. Esas serían, como vimos anteriormente, la indicación más precisa en el hiperpara primario. Para el hiperpara secundario casi siempre es nivel de PTH por arriba de 1000 unidades. En otro grupo de enfermedades que pueden generar hipercalcemia encontramos la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, un tema relacionado con nefrología, en el cual encontramos una afectación principalmente a nivel del asa de Henle y la mutación del receptor de calcio sensible, acuérdense que es un receptor que se encuentra a este nivel y que también encontramos a nivel de las paratiroides, en las cuales existe reabsorción de calcio importantemente de manera constante a nivel del riñón, a pesar de los niveles de calcio altos, los cuales este receptor no capta los niveles de calcio alto y por lo tanto se sigue reabsorbiendo calcio del flujo urinario hacia la sangre. Esto genera que exista poco calcio a nivel de la orina, hipocalciúrico, y normalmente tienen altos niveles de hormona paratiroidea porque también el receptor de calcio a nivel de las glándulas paratiroides generan pues o no captan o no sensan pues los niveles de calcio elevados y no son capaces de disminuir o inhibir la producción de PTH. La hipercalcemia hipocalciúrica familiar la hipercalcemia benigna familiar es un trastorno hereditario autosómico dominante, mutación de receptores de calcio en paratiroides y túbulo, en este caso sobre todo a nivel de la asa de Henle, aunque aquí mencionan túbulo distal, con insensibilidad al calcio, es lo más importante que deben de aprender. Y el diagnóstico es hipercalcemia, PTH elevada, esquizofrenia de calcio y magnesio reducida, hipermagnesemia y habitualmente pacientes asintomáticos. El diagnóstico se hace con una relación creatinina-calcio urinario menor de 0.01, mientras que para un hiperpara es una relación mayor de 0.02. Un calcio urinario menor de 200 miligramos por día indica hipocalciura. Básicamente ese es el diagnóstico principal y es una causa habitualmente familiar, casi siempre benigna. Habitualmente pueden hacer litiasis, sí, pero no hacen litiasis de manera de manera abundante o de manera excesiva. Se tratan realmente con un plan nutricional el resto de su vida
y realmente se mantiene en vigilancia la mayor parte del tiempo. Entonces vemos aquí a nivel del asa de Henle, ese receptor de calcio acoplado a proteína G que habíamos visto en algunas de las clases de nefrología. Diagnóstico diferencial de hipercalcemia es prácticamente lo que les comento. Siempre en el protocolo de estudio de un paciente con alteraciones de calcio y fósforo es medir PTH, niveles de vitamina D entendida como calcidiol en este caso, más que calcitriol, porque acuérdense que la mayor cantidad de vitamina D está en forma de calcidiol, y la medición de fósforo y calcio obviamente séricas, y en algunos casos la medición de manera urinaria. Si yo tengo hipercalcemia confirmada y mido la PTH y la PTH es normal, alta o alta, mido o hago la presencia o establezco la presencia de calcio. Si el cociente de calcio creatinina es menor de 0.02 o menor de 100 miligramos por decilitro, es una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Si mi nivel es arriba de 200, pues hago el diagnóstico de un hiperparaprimario. Entonces, ese es el principal eje para descartar la hipercalcemia hipercalciúrica familiar. Si yo tengo desde el principio una hipercalcemia con PTH muy alta, con un fósforo que está alto, y tiene datos de enfermedad renal, es una hiperparasecundario. Si estuviera el fósforo disminuido, pues hago el diagnóstico de hiperparaprimario. Entonces, si se fijan, el hiperparaprimario me siguen llevando dos de los diagramas a ese diagnóstico. Y el nivel de vitamina D, si el nivel de vitamina D es alto, con una PTH disminuida o suprimida menor de 20 picogramos por mililitro, normalmente tengo datos de intoxicación por vitamina D. El linfoma o los elementos de granulomatosis, sobre todo para la tuberculosis o para el sarcoidosis, recordar que la formación de granulomas como proceso inflamatorio crónico genera la hiperproducción o la producción de enzimas, y esas enzimas pueden llegar a dar la presencia o síntesis de vitamina D. Estas enfermedades pueden cursar con exceso de vitamina D, no tanto porque estén tomando o comiendo vitamina D o sintetizando vitamina D de la piel, sino porque propiamente el efecto granulomatoso o estas células o esos granulomas están induciendo la síntesis por los cambios a nivel de los macrófagos y las células epiteliales que están induciendo la presencia de esta síntesis excesiva de vitamina D de manera persistente, o el incremento de la producción de calcitriol, en este caso que sería la forma activa de la vitamina D. De igual manera el linfoma, un grupo de linfomas son capaces de generar información suficiente para incrementar la síntesis de calcitriol y generar datos de intoxicación por vitamina D. Eso sería el mecanismo fisiopatológico para la sospecha de esas dos enfermedades, y obviamente aquel paciente que por alguna situación esté tomando de manera continua y de manera importante vitamina D. En ese mismo diagrama podemos ver si la vitamina D y la PTH es normal. Normalmente la intoxicación por vitamina A, metástasis líticas, hipertiroidismo será una de las causas endocrinológicas que habíamos visto. Y la PTH o la proteína relacionada con PTH alta pues nos haría sospechar de tumores epidermoides que pueden llegar a afectar el hueso por la hiperproducción de esta proteína que genera la misma actividad del PTH sobre el hueso. En ese otro cuadro tenemos la hipercalcemia, las etiologías. Aquí es donde quiero que pongan atención hacia abajo. Entre los pacientes con hipercalcemia, 45% tienen cáncer, 25% hiperparaprimario, 10% enfermedad renal, y en este caso la enfermedad renal te puede llevar desde un hiperparasecundario a un hiperparatiroidismo terciario. Entonces, aquí lo importante es que aquí es un pequeño resumen de las principales etiologías para hiperparaprimario: un adenoma, hiperplasia en el 15 al 20%, carcinoma menor de 1, y en este caso hablar de un poquito del hiperparasecundario y terciario, sobre todo el hiperparia terciario, que es después de un estadio importante de larga duración de un hiperparasecundario, es aquel paciente con enfermedad renal crónica, como vimos, que normalmente hace que se formen nódulos autónomos en estas glándulas paratiroides y desarrollan actividad autonómica, pero tienen enfermedad renal crónica habitualmente en prediálisis o en diálisis. Y por eso se la denomina hiperparatiroidismo terciario. Para las demás causas, si se fijan, realmente es un resumen muy rápido de lo que hemos revisado en esta presentación. Es importante que lean esto como manera de síntesis al momento que terminen de estudiar la presentación.
Por el caso de las otras formas de hiperparatiroidismo, hiperparatiroidismo secundario acompañado de fósforo alto, que es una característica o normal, pero con datos de enfermedad renal crónica por otra etiología, normalmente hace el diagnóstico de hiperpara secundaria, pero el hiperpara terciario también es aquel paciente que se acompaña de insuficiencia o enfermedad renal crónica. El hiperpara terciario ocurre cuando las paratiroides se vuelven autónomas, habitualmente nódulos autonómicos, tras un tiempo prolongado de estimulación con hiperparatiroidismo secundario, pudiendo aparecer hipercalcemia grave, prurito, calcificaciones de partes blandas, dolores óseos. Normalmente estos pacientes está indicada la paratiroidectomía quirúrgica y normalmente estos pacientes son los que llegan a alcanzar niveles muy por arriba de 1000 unidades o picogramos por mililitro de PTH. Entonces es importante que valoren el concepto de hiperparatiroidismo terciario y si se fijan, hiperpara secundario y terciario realmente pertenecen al grupo de pacientes con enfermedad renal ósea y enfermedad ósea o enfermedad ósea renal con esos efectos a nivel de huesos. Importante entonces que no se les olvide las características de la afectación ósea del hiperpara primario o del hiperparatiroidismo, osteitis fibrosa quística, que la afectación histológica o la afectación clínica también aparece en el hiperpara secundario y en el hiperpara terciario. Es muy importante. Realmente la causa de mortalidad de los pacientes con enfermedad renal es por esa calcifilaxis o esa capacidad que se tiene de los depósitos de calcio a nivel del sistema arterial o de la vasculatura, que es lo que ocasiona la disfunción endotelial, la hipertensión severa que cursan estos pacientes y realmente es la causa de la mortalidad cardiovascular que tienen. Para un paciente con hiperpara primario, que teóricamente tiene una buena función renal, se busca evitar esta situación o que aparezcan estas manifestaciones, estableciendo las indicaciones quirúrgicas desde el inicio.